La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Saludos, bienvenidos a Regional 360 en nuestra segunda emisión del día de hoy, jueves 26 de enero. Al menos 10.000 camiones se encuentran varados en distintos puntos de las vías de nuestro país. Esto a consecuencia de los bloqueos de rutas emprendidos por los manifestantes. Esta situación viene generando pérdidas económicas para los comerciantes, pero también expone a los choferes de camión a actos vandálicos. Esta y otras informaciones a continuación. Bueno, 10.000 camiones. 10.000 camiones parados. Están parados, están bloqueados. En todo, entre norte, centro y sur, entre todos los puntos. El presidente del gremio de transportistas de carga, Javier Marchese, declaró para Exitosa Noticias que el número de camiones varados asciende a 10.000. Y es que en las últimas semanas los bloqueos en las carreteras han sido el pan de cada día, dejando a miles de conductores a la deriva. Pero lo más grave para todos son los perecibles, porque encima que se malogran. Con tantos días parados, la fruta, los productos perecibles se malogran. Y no nos reconocen los fletes. Perdió el agricultor, perdió el comerciante, perdió el transportista. Además, por si fuera poco, en el trayecto los conductores sufren agresiones y destrozos a sus vehículos y son víctimas de asalto por parte de los manifestantes, lo cual empeora su situación, contando que también no tienen acceso a comida durante las largas horas de espera. Lo que está primando acá es la delincuencia amparada por la protesta legítima. En total son 9 las regiones cuyos tramos de carretera han sido bloqueados por manifestantes, según informó la Sutran, que también indicó que hasta el momento son 90 las vías con tráfico interrumpido. Entre estas regiones se encuentra Ica, Madre de Dios, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Cusco, Puno y Ucayali. Será urgente revertir los estragos que vienen dejando los bloqueos, pues no solo se encuentra en riesgo la seguridad alimentaria de los peruanos, sino también la vida de decenas de compatriotas varados en carreteras. No hay dinero. En la ciudad de Puno, usuarios del Banco de la Nación han alertado que los cajeros de dicha entidad bancaria no cuentan con suficiente dinero en efectivo. Según funcionarios de la institución, esto se debe a los bloqueos de carreteras, es decir, que los vehículos que transportan el dinero no pueden llegar hasta la ciudad por las vías interrumpidas. A causa de esta situación, se ha reportado que los usuarios forman largas colas desde muy temprano para poder retirar una cantidad considerable de dinero y así asegurar tener los fondos necesarios para realizar compras de alimentos y demás necesidades de las familias puneñas. Un aspecto preocupante de esta situación es que muchos de los usuarios del Banco de la Nación son beneficiarios de los programas sociales para peruanos en situación vulnerable, pero en la actualidad no pueden tener acceso a las prestaciones del Estado por el desabastecimiento de los cajeros. En tal sentido, se evidencia que los mayores perjudicados por los bloqueos de vías en Puno son los propios ciudadanos de esta zona del país, quienes terminan pagando las consecuencias de las paralizaciones. La Comisión Agraria del Congreso solicitará a la presidenta Dina Boluarte la inmediata intervención de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden público en el país. Esta solicitud se formulará a consecuencia del grave impacto que la violencia ha tenido en el sector agrícola, el cual ha visto sus actividades paralizadas en regiones como Ica, a causa de la coacción llevada a cabo por violentistas, quienes prendieron fuego a fundos cuyos trabajadores se negaron a acatar el paro. Es el congresista Edwin Martínez quien viene promoviendo esta propuesta, la cual ha sustentado explicando que los estragos de esta situación de convulsión social no son solamente sentidos por los agricultores, quienes vienen sufriendo millonarias pérdidas, sino también por los consumidores, ya que se empieza a sentir el desabastecimiento y el alza de precios en distintos puntos del país. Esta solicitud no estuvo libre de polémica. Ante la propuesta de Martínez, el congresista Wilson Quispe Mamani se mostró en contra de esa iniciativa y aseguró que se deben buscar salidas sociales y políticas que no pasen por, según precisó, disparar a la población.
Una propuesta polémica que hace eco de una imperiosa necesidad del sector agro de recibir apoyo del Estado. Conforme pasan los días, más difíciles de superar son las pérdidas. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Para Perú. Recapacita, Perú. Eres grande, Perú. Ayer, ahora, mañana y siempre. Vamos por mal camino, por camino equivocado, como si fuéramos a un suicidio nacional. Y eso nunca, jamás. Eres grande, Perú. Eres infinitamente superior a tus problemas. Y por eso, sí, porque la gente hablando se entiende. Ha de prevalecer el entendimiento y las concesiones recíprocas. Ha de prevalecer la vida. No más violencia, no más muerte. Confederación Nacional de Radio y Televisión del Perú. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Según una encuesta de Ipsos Perú para el medio de comunicación Lampadia, el 95% de los peruanos consideran que las violentas protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte perjudican a la economía de las pequeñas y medianas empresas, así como a los trabajadores dependientes. Se trata de una revelación que se condice con las declaraciones del viceministro de MIPE e Industria, Javier Dávila, quien informó que las micro y pequeñas empresas del país registran una pérdida de aproximadamente 116 millones de soles diarios, y desde el inicio de las protestas el país ha perdido alrededor de 2.500 millones de soles. Asimismo, entre otros datos de la encuesta, se supo que el 34% de los peruanos consideran que quienes están detrás de estas protestas son grupos terroristas como Sendero Luminoso, a quienes responsabilizan de ocasionar la violencia y azuzar las protestas al sur del país. Asimismo, el 33% cree que los responsables de las protestas son grupos vinculados a economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Finalmente, el 27% adhiere toda responsabilidad por la crisis a partidarios de agrupaciones políticas de la izquierda como Perú Libre. Cifras que brindan un panorama amplio de nuestra percepción como peruanos ante esta prolongada ola de protestas que viene afectando gravemente a los emprendedores y trabajadores de nuestro país. 3.900 millones de soles por concepto de canon y sobrecanon se generaron en nuestro país el año pasado en beneficio de las regiones productoras de hidrocarburos, es decir, gas y petróleo. Así lo indicó Perupetro, entidad que además señaló que este monto representa un alza del 39% en relación al 2021. Del total de 3.900 millones de soles recibidos, 2.894 millones de soles fueron destinados a la región Cusco, 574 millones a Piura, 144 millones a Tumbes, 215 millones a Loreto, 64 millones a Ucayali y 23 millones para la provincia de Puerto Inca en Huánuco. Estos recursos deberán ser ejecutados para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos y obras de infraestructura de impacto regional o local, así como en beneficio de las comunidades donde se explota el recurso natural. En ese sentido, es importante que las autoridades regionales y provinciales de las localidades beneficiadas por el canon ejecuten de manera efectiva y transparente estos recursos, para que de esta manera los ciudadanos de las distintas regiones beneficiadas puedan experimentar una verdadera mejora en su calidad de vida. Los fondos existen, es cuestión de saber usarlos. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Saludos con todos, estamos en entrevista desde Regional 360, yo soy Sol Posiescot y nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero Carlos Durán, el expresidente de Perú Cámaras y vocero de la Unión de Gremios del Perú. Desde la Unión de Gremios del Perú, ¿cuál es la información más reciente que manejan respecto de los puntos bloqueados, respecto de la violencia y sobre todo de las pérdidas que está causando esta situación? De conocimiento público que hay una serie de afectaciones al libre tránsito
en diferentes puntos del país, ¿no? Básicamente concentrados en el sur-centro, la macrorregión sur-centro del país, que están impidiendo el tránsito de mercancías y de personas, ¿no? Sumado a esto, bueno, estamos viendo nuevamente actos de violencia que vienen marcando ya casi como una huella esta situación en la que nos encontramos. Hoy día lo estamos viendo en Ica. Ica ha sido tocado fuertemente en muchas de las empresas dedicadas a la agroexportación, a la agroindustria, donde piquetes de manifestantes con cara tapada, ¿no? Ya no se usa pasamontañas, ahora se usan pañuelos y pañuelones que tapan los rostros de los violentistas, que empiezan a atacar a los fundos en aquellos donde están laborando, porque están en época de cosecha, porque es el momento en que tienen que sacar su producción hacia los mercados, y están empezando a vulnerar el derecho al trabajo de las personas y atentando contra la propiedad privada. Es un chantaje a las empresas que están trabajando, es un chantaje a los trabajadores que se sienten amedrentados. Aunque no les guste a muchos escucharlo y decirlo, hay muchos que critican, pero son actos, indicios de terrorismo. Entonces, esos son para muchos de los que hemos vivido lo que fueron la década de los 80, la década de los 90, y los que estuvimos además viviendo en carne propia lo que pasaba en las zonas donde actuaba el terrorismo, como es Ayacucho, pues estamos de alguna manera viendo una nueva faceta de esas actitudes violentistas, amedrentadoras, de meterle miedo a la población, de paralizar actividades económicas. ¿Bajo qué reclamos? Reclamos que no tienen en la realidad ningún sustento. En un comunicado de la Unión de Gremios del Perú llamó al diálogo justamente con los manifestantes. La pregunta en ese sentido es que cómo poder entablar un diálogo con un grupo de personas que no están dispuestas a dialogar. Lo primero, para entablar el diálogo, al cual hemos hecho un llamado reiterativo, ¿no es cierto?, es quiénes son los interlocutores del otro lado. O sea, no los tenemos visibles, ¿no es cierto? No hay visibilidad de quienes lideran el reclamo de la región Puno, no vemos quién lidera el reclamo de la región Arequipa, de Cusco, ¿no? Tendríamos que, quizá como interlocutores, a los operadores bolivianos, según hay versiones por ahí que están por confirmarse que son, personas de nuestro país vecino, fronterizo, con quien hemos tenido siempre una cordial relación, no solamente económica y comercial, sino también política, pero que están de alguna manera influenciando a este tipo de actitudes. Entonces, la pregunta es, primero, ¿quién es el interlocutor que se va a sentar en la mesa? Por otro lado, respecto a las medidas que ha venido tomando la presidenta Boluarte y su gabinete, como pues el estado de emergencia en ciertas regiones, ¿a usted le parece que eso, por ejemplo, es suficiente o habría que llevar algo más estricto, ¿no?, como un estado de sitio que piden ciertos sectores? Yo creo que está bien hacer uso del derecho que tiene el Estado, ¿no es cierto?, al principio de autoridad, a mantener el Estado de Derecho y a su vez hacer uso de las facultades constitucionales que tiene el Estado para imponer el orden interno. Pero por un lado está eso, y por el otro lado está la razonabilidad y la proporcionalidad con la que se tiene que aplicar la fuerza al momento de imponer el orden. Y por otro lado, recomendar y aconsejar al Ejecutivo a que haga un poquito más de labor de comunicación de lo que está pasando en el país en los foros internacionales. Creo que se está más bien desequilibrando la información con desinformación en foros internacionales a través de medios o eventos que se están programando. Usted mencionaba hace unos minutos la situación de la región Ica, donde están entrando estos violentistas a prender fuego a los fundos. ¿Qué opina usted de eso que se está viendo ahora? Bueno, Ica es una región que necesita hoy día una atención prioritaria del Ejecutivo para salvaguardar el orden, ¿no? Ica no ha estado en declaración de emergencia, creo que es importante tomar algunas acciones al respecto. Sí se han dado actos de violencia que han ido creciendo, y lo que ha pasado en las últimas 24 horas es realmente preocupante, porque es una afectación directa con actos que nos recuerdan mucho
actos de los 80 y los 90. Bueno, y seguiremos insistiendo en el diálogo, y yo seguiré haciendo el llamado al Acuerdo Nacional, al foro del Acuerdo Nacional, pero para que no solamente se convoque a los que están inscritos hoy día en el foro, que lo hagan ampliado, que inviten a las asociaciones regionales, que inviten a las cámaras de comercio de las regiones, que inviten a los colegios profesionales de las regiones, que inviten a la iglesia, que inviten a los representantes de las micro y pequeñas empresas y que inviten a aquellos líderes que están dirigiendo estas manifestaciones una vez que se muestren, a que también se sienten. Y todos creo que podemos llegar a un acuerdo común de sacar nuestro país adelante. Muchas gracias a usted por la oportunidad y siempre a su disposición, y un saludo nuevamente a toda su audiencia. Muchas gracias nuevamente, ingeniero, y gracias al público que nos ha acompañado en esta entrevista. Nos encontramos en una próxima transmisión. Hasta la próxima. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Es tiempo de amor y de amistad. Es tiempo de perdón y reconciliación. Es tiempo de solidaridad y de paz. Es tiempo de vida. El Perú es mío. El Perú es tuyo. El Perú es de todos. No más violencia. No más muerte. Confederación Nacional de Radio y Televisión del Perú. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Manifestantes en Amazonas decidieron bloquear el paso al personal que intentaba llegar a reparar una fuga de crudo en la tubería del oleoducto norperuano para evitar que contamine el Amazonas, y ahora las consecuencias podrían ser una catástrofe ambiental. Según se reportó, el 18 de enero se atentó con un corte en la tubería del oleoducto, exactamente a la altura de la provincia de Condorcanqui, y desde entonces no se ha podido reparar porque los mismos pobladores de la zona impiden el acceso a los trabajadores. Ante esto, para prevenir consecuencias perjudiciales para el ambiente, Petroperú expresó su intención de dialogar con los manifestantes. Sin embargo, luego indicó que la intención de los manifestantes es sumarse a las protestas del sur y pedir el adelanto de elecciones generales, materia que escapa a las posibilidades de la empresa estatal y lo que no permite el diálogo y la solución del derrame. Asimismo, otros actos vandálicos se registraron el 14 de enero, cuando ciudadanos le prendieron fuego a la tubería por la cual pasa el crudo. Esto pudo ocasionar las pérdidas de vidas humanas y afectar gravemente a las comunidades que viven en los alrededores del oleoducto, además de un gran perjuicio ambiental en la zona. El colorido Carnaval de Juliaca fue suspendido para su nueva edición de este 2023, luego que los presidentes y delegados de los conjuntos folclóricos priorizaran el duelo que atraviesa la ciudad por los 18 ciudadanos fallecidos durante las protestas. Pese al gran impacto económico, los promotores del carnaval decidieron suspender las celebraciones del carnaval, que se inician desde el 22 de febrero con los tradicionales concursos de danzas folclóricas como el Pinquillo de Oro, Varilla de Oro, Sombrero de Oro, Toporo de Oro y la Gran Parada Folclórica. Y es que el Carnaval de Juliaca es una de las fiestas más alegres y fastuosas de la región Puno, en la que toda su gente se une para celebrar sus costumbres y tradiciones. Lamentablemente, por la coyuntura de este año, no podrá realizarse y habrá que esperar hasta el próximo año con un ambiente pacífico y seguro. La reducción del turismo en el sur del país, ocasionado por los bloqueos de carreteras y protestas por el adelanto de elecciones, pone en peligro el empleo de más de 2 millones de peruanos, cuyas actividades económicas están directamente vinculadas a este sector. El vicepresidente de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines, Sergio Rivas, advirtió que el turismo se encuentra agonizando, dado que todo el primer trimestre del 2023 los turistas fueron ahuyentados por las protestas y hasta el momento se han cancelado el 100% de las reservas de visitantes internacionales y 30% de los nacionales.
Esto, como era de esperarse, obligó al 25% de los 5.000 hoteles en el Perú a cerrar por falta de demanda en el rubro, lo que impacta directamente en miles de empleos que esta actividad genera y que son la fuente de ingresos de muchas familias. Solo en diciembre, agencias de turismo, hoteles, agencias de viajes, guías, artesanos y otras actividades relacionadas al rubro han perdido hasta $500 millones. Las regiones más afectadas han sido Arequipa, Puno y Cusco. Esta situación amerita una urgente acción del Estado para salvaguardar la estabilidad económica de los miles de peruanos afectados. Gracias por su preferencia. Lo invitamos a seguir el desarrollo de la actualidad informativa por nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Gracias. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.